Entonces, este es el taller que ya pueden bajar. Entonces, el taller es de recursión. Entonces, ¿qué hacemos en la clase? Siempre lo leemos para que si tienen alguna duda, leerlo o alguna cosa, me pregunten. Pueden tener más dudas después, pero la primera lectura la hacen conmigo como para que les lea además con la entonación y todas esas cosas, o les diga cosas. Entonces, ejercicios de programación. Máximo común divisor, ¿lo han visto en alguna parte? ¿En dónde? ¿En matemáticas? En el colegio también, sí. Y en matemáticas discretas lo vieron, el máximo común divisor. Porque vieron aritmética, y vieron el teorema fundamental de la aritmética, y vieron todas esas cosas. Y vieron, ¿no vieron eso? En matemáticas discretas 1. Eso está en el programa Matemáticas Discretas 1. Y aritmética modular, y sacar un residuo, sacar el residuo, y todo eso. Para todo eso se usa el máximo común divisor. Si no, revisen. Revisen porque yo supongo que eso lo conocen. Entonces, recordemos del curso de matemáticas discretas la definición del máximo común divisor. Si no la habían visto nunca, aquí la estoy dando otra vez, pero la debieron haber visto. Dados sean n y m dos números naturales diferentes de 0, el máximo común divisor de n y m, que se denota así, mc de nm, máximo común divisor de nm, es el número natural natural son positivos, más grande que divide tanto a n como a m. Formalmente, el máximo común divisor es una función que recibe dos números naturales diferentes de 0 y devuelve un número natural, tal que el máximo común divisor entre n y m es el máximo de los números naturales que dividen a n y a m a la vez. O sea, coja los números d que dividen a n y a m a la vez y encuentre el máximo de esos números d. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el máximo común divisor de 8 y 4, ¿quién es? El 4, porque el 4 divide a 4 y a 8. Y el máximo común divisor de 12 y 4, el 4 también, 4. Y de 12 y 8, 4. El 4 otra vez, ¿cierto? Y, no sé, bueno, y así lo saca. Lo importante es que sepan que eso. En este taller, usted deberá implementar varias versiones de ese algoritmo de forma recursiva. O sea, como es algo que ya conocen, pues el problema no va a saber qué es el máximo común divisor, sino calcularlo de manera recursiva para que aprendan a usar la recursión. Bien. Entonces, primera, utilizando el teorema fundamental de la aritmética. Yo les voy a decir cómo calcularlo, tampoco les toca inventarse a ustedes cómo calcularlo, les voy a decir cómo calcularlo. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética. Todo número natural mayor que 1 se puede expresar de manera única como producto de números primos. ¿Han oído ese teorema? Bien. Si los primos se presentan en orden ascendente, esta descomposición es única. O sea, por ejemplo, si yo cojo el 100 lo puedo escribir como 2 por 2 por 5 por 5. Esa es su descomposición de números primos. ¿Listo? Y cualquiera lo puede escribir así. 641 también, pero es que 641 no es divisible por nadie, es solo por n. Entonces, 641. El 1 no es un número primo, no, son del 2 en adelante. Bien. ¿Listo? El teorema fundamental de la aritmética lo que dice es que todo número natural se puede escribir como multiplicación de números primos. No hay ninguno que no. 15, 3 por 5. Y 3 es primo y 5 es primo. Que quieran, 27, 3 por 3 por 3. También es 3 por 9, pero 9 no es primo. Pues no me sirve. 3 por 3 por 3. Así se repita 3 veces, son solo números primos. Cualquier número se puede escribir como multiplicación de primos. Cualquiera. Ese es el teorema fundamental de la aritmética. Bien. Aquí están otros. 999. Es 3 por 3 por 3 por 37. Bueno, cuando se repiten, entonces uno suele decir 2 al cuadrado por 5 al cuadrado para decir cuántas veces se repite. Ese 2, el número primo 2 está 2 veces y el número 5 está 2 veces. ¿Cierto? El 3 está 3 veces y el 37. O 1024 es 2 por 2 por 2 por 2, 10 veces. Con todo se puede hacer así. Ahora, por el teorema fundamental de la aritmética podemos escribir cualquier número n como multiplicación de el primer primo a la algo, el segundo primo a la algo, el tercer primo a la algo, el último primo a la algo.
¿cierto? Y con los primos en orden, primero el primo más pequeñito, luego el siguiente primo, luego el siguiente, luego el siguiente. Por ejemplo, 120 lo puede escribir como 2 a la 3 por 3 por 5. Y 500 lo puede escribir como 2 al cuadrado por 5 al cubo. Y cualquier número lo puede escribir así, los primos y en orden. Y cuántas veces cada primo y ya. Así funciona la aritmética. Nótese, por ejemplo, que en este caso 3 es un divisor de 120, porque está aquí, pero 3 no aparece aquí, o sea que 3 no divide a este número. O sea, el número primo no tienen que estar todos los primos, están unos primos en orden, ¿sí? Pero no tienen que estar todos los primos. Pero, afortunadamente, la aritmética tiene una cosa que se inventaron que es elevar a la cero. Todo número elevado a la cero da 1. Entonces, yo podría escribir con los mismos primos los dos números. Por ejemplo, podría escribir 100, bueno, como está, 2 a la 3 por 3 a la 1 por 5 a la 0, y podría escribir 500 como 2 a la 2 por 3 a la 0 por 5 a la 3. El 3 a la 0 para que tengan los mismos primos, el 2, el 3 y el 5, el 2 y el 3 y el 5, solo que como el 3 no divide a 500, entonces le pongo a la 0 para que no aparezca. Pero ¿cuál es la razón por la que hago eso? Que uno podría decir que puede coger los dos números a los que quiere sacar el máximo común divisor y escribirlos por el teorema fundamental de la aritmética como multiplicación de primos, de los mismos primos. Solo que algunos tendrán el a la 0 porque no hacen parte de los primos de los otros, que dividen a los otros. ¿Bien? Y ahora entonces, ¿cómo se calcula el máximo común divisor de n y m? Pues es fácil. Cojo, como está el 2, cojo el mínimo entre 2 y 3. Como está el 3, cojo el mínimo entre a la 0 y a la 1, que es a la 0. Como está 5 a la 3 y 5 a la 1, cojo el mínimo que es 5 a la 1. Entonces el máximo común divisor resulta ser 2 al mínimo del 1, 3 al mínimo de esos dos y 5 al mínimo de esos dos. Da 20. Y acabo de calcular el máximo común divisor. O sea, para calcular el máximo común divisor, cojo los números, les averiguo con el teorema de la aritmética cómo se escriben con primos, el otro le hago lo mismo y luego voy cogiendo el primero y cojo el mínimo de los dos exponentes, el segundo y cojo el mínimo de los dos exponentes y el último y cojo el mínimo de los dos exponentes y listo. Tengo calculado el máximo común divisor. ¿Cómo? No lo necesitamos el residuo. El residuo no lo necesitamos aquí para nada. Solo necesitamos el máximo común divisor. No necesitamos residuo para nada porque no estamos dividiendo ni nada, solamente estamos mirando quiénes son los divisores de un número. Entonces, la petición es implemente la función máximo común divisor, teorema fundamental de la aritmética, que recibe ln, que es una lista de enteros, pero no hemos visto en listas todavía, ¿no? Entonces, ahorita les voy a decir cómo vamos a usar las listas. Que recibe lm, otra lista de enteros, y que recibe primos, otra lista de enteros. Ya les digo qué hace. ¿Sí? Entonces, que recibe la descomposición en primos de n y de m. O sea, recibe esta lista de enteros. Ya les explico. La lista decide tres listas, ln, lm y primos, de la siguiente manera. Primos es la lista ordenada de primos usados en las dos representaciones, o sea, serían 2, 3 y 5 para este caso. ln es la lista de exponente de los primos para el primer número, o sea, en este caso serían para el número 100, 3, 1 y 1. Y la otra, los exponentes de la otra, 2, 0 y 3. O sea, recibo el número n, pero con los exponentes de los primos que hacen que dé eso. Recibo el número m, pero con los exponentes. No tienen que calcularlos ustedes, me los dan ya como entrada. Y recibo la lista de primos de ese y devuelvo el máximo común divisor de n y m. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo devuelvo? Pues hago el cálculo como el que les dice ahorita. Construyo este número. Por ejemplo, el máximo común divisor de 120 y 500 debe dar 20.
Ese es el primer ejercicio que tienen que hacer. Esa función la tienen que hacer recursivamente. Segunda, o sea, todo taller hay que analizarlo, pensarlo. Por eso ustedes van a tener, o sea, de aquí se van a leerlo, todas las cosas. Y si tienen preguntas, hay un foro, hay correo, hay lo que quieran para preguntar. ¿Sí? Nada se hace sin pensar. Pero yo los redacto bastante para que guiarles, para que no se vayan a hacer lo que no se les pidió. Yo necesito que los lean tranquilamente y que entiendan, y que si no entienden algo, pregunten. El primero utilizando el algoritmo, vamos a poner la aritmética. El segundo utilizando el algoritmo de la división. Entonces, el ejercicio anterior necesita la descomposición en primos de n y m para poder calcular su máximo común divisor. Pero ¿qué me tiene que dar la descomposición en primos? Entonces, usando el algoritmo de la división, esta tarea puede ser más sencilla. Vamos a usar residuos y cocientes. ¿Se acuerdan del algoritmo de la división? Que el algoritmo de la división es un teorema, no es un algoritmo, que dice que dado un número natural y un divisor, existe un único cociente y un único residuo. O sea, existe un único número tal que n se puede expresar como el cociente por d más el residuo. O sea, cuando yo divido un número por d, hay un entero, hay un único cociente y un único residuo. Q y R son únicos, y ese residuo además es un número entre 0 y d, menos 1. Eso dice el algoritmo de la división. Entonces, basados en este hecho y en la siguiente propiedad, supondremos que n es mayor o igual que m. O sea, que el número que n es mayor o igual que el m. Entonces, n se puede escribir como m por q más r. O sea, yo puedo dividir n por m, el más grande por el más pequeñito, y me da un cociente único y un residuo único. Entonces, hay una propiedad que dice que el máximo común divisor entre n y m es el máximo común divisor entre m y r. Es el mismo entre n y m que entre m y el residuo de dividir n por m. Pero lo bueno es que el residuo de dividir n por m es menor que m, y m era menor que n. O sea que si aquí n era mayor que m, aquí tengo dos números, uno m y r, que son más pequeños que estos dos. O sea, r es más pequeño. O sea que cada vez son máximos comunes divisores de números más pequeñitos. Cuando m es 0, el máximo común divisor da el de la izquierda, n. Y cuando no, entonces da el máximo común divisor entre m y r. Y eso da lugar a un algoritmo recursivo. Calcular el máximo común divisor entre n y m es preguntar si m es 0 da este, y si no, recurrir con el q y el r, con el m y el r. Hay que calcular m y r y todas las cosas. Por ejemplo, para calcular el máximo común divisor entre 963 y 657, entonces calculamos, dividimos 963 entre 657 y da 1 y sobran 306. Entonces el máximo común divisor entre estos dos es el mismo que entre estos dos. Dividimos, da 2, sobran 45, entonces el máximo común divisor entre 306 y 45. Dividimos y entonces da el entre 45 y 36. Dividimos y entonces da entre 36 y 9. Dividimos y da entre 9 y 0. Entonces ya como este dio 0, entonces da 9. Entonces 9 era el máximo común divisor de este también. Esa es la iteración que tienen que implementar. Así como implementamos la de hoy. Solo que ahora tienen que implementar esto. Ahora, una de las propiedades del máximo común divisor es que el máximo común divisor da D, que todo máximo común divisor se puede escribir como combinación lineal de m y n. O sea, el máximo común divisor siempre da m por x más n por y para algún x y algún y. El algoritmo de Euclides, que lo vieron en matemáticas discretas también, espero yo, ¿sí?, permite calcular ese x y y tal que el máximo común divisor de n es x más m más y. Por ejemplo, a partir de la tabla anterior, uno se puede ir devolviendo. Si 9 es 45 menos 36 por 1, 36 da entonces 306 menos 45 por 6, 45 da no sé qué, 306 da no sé qué, y termina uno diciendo que 9 da toda esta cadena que hay aquí, y termina uno sabiendo que da 963 por menos 15 más 657 por 22. O sea, el x es menos 15 y el y es 22, tal que 963 por menos 15 más 150 por 22 da el máximo común divisor de los dos. Entonces ustedes tienen que implementar la función máximo común divisor
estos se llaman exponentes de Besut, por eso la EB. ¿Qué hace ese? Recibe n y m, n mayor o igual que m, y devuelve d, que es el máximo común divisor entre los dos, y el x y el y tal que multiplicado x por m y multiplicado y por n da d. O sea, calcula el máximo común divisor y los coeficientes de Besut. Por ejemplo, máximo común divisor entre 963 y 657 devuelve 9, que es el máximo común divisor, y menos 15 y 22, que son los coeficientes que calculamos. Esas son las dos cosas que tienen que hacer. No son muchas. Hay tres métodos que se proveen en... Ah, no, falta una. Hay tres métodos que se proveen en las listas de enteros, que pueden ser útiles para este ejercicio. L.isempty, que dice si una lista está vacía. L.get, que dice si una lista, la primer elemento de una lista, y L.tel, que dice el resto de elementos de una lista. Entonces, solo estas tres funciones de listas pueden usar en el ejercicio. No pueden usar ninguna otra. Ninguna otra. Solo estas tres. Y recursión. Y el segundo es los números de Fibonacci. ¿No iba a hablar de Fibonacci? ¿Lo han visto en alguna parte? ¿En dónde? ¿Por todos lados? Eso. Entonces aquí está la cuento de dónde salieron los números de Fibonacci. Dice cómo funcionan y le dice que implemente una función Fibonacci A y una función Fibonacci I que calcula el Fibonacci de n, pero la primera genere un proceso de recursión de árbol, mientras la segunda genere un proceso de recursión iterativo. Próxima clase hablaremos de procesos de recursión de árbol y procesos de recursión iterativo. El taller es para dentro de 15 días. Entonces, por ahora, dedíquense a hacer el primero. Y el segundo lo empiezan a hacer la semana entrante. Si lo quieren hacer desde ya, pueden leer las cosas y adelantarse, obviamente. Pero si quieren esperar a que yo hable de eso, pues lo hacen la semana entrante. Y hagan el primero desde ya. El primero lo pueden hacer desde ya, sin esperar nada la semana entrante. ¿De acuerdo? Bien. Por favor, léanlo. Lean la rúbrica asociada al taller y háganme todas las preguntas que quieran sobre eso, si no entre semanas, ¿verdad? El jueves próximo. Pero háganmelas apenas puedan, apenas quieran, para yo ir aclarándoles dudas que tengan sobre el taller. ¿Listo? Bien. Eso es todo por hoy, muchachos. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao. Luego, profe, muchas gracias.